Realmente seguimos muy contentos de que todos ustedes nos acompañen, de que sigan compartiendo con nosotros estos espacios. Realmente es algo que inclusive a nosotros nos ha funcionado. Esto está funcionando también como un método terapéutico, un método en el que podemos expresar y sacar todo aquello que de repente tenemos guardado. Y el día de hoy vamos a platicar de temas de gran importancia, ¿eh? Que tienen mucha relevancia y que todos en algún momento hemos pasado por ellos. Pero bueno, más adelante vamos a empezar a hablar de esto, pero primero quiero darle la bienvenida porque ya está aquí conmigo. Hola. ¿A quién será? Basti, bienvenida. Hola, hola. Estoy muy feliz yo también de poder estar aquí. Ay, como tú le dices, esto está siendo bien catárquico. O sea, se siente bien rico poder platicar, poder compartir y sobre todo, pues, llenar un poco estos espacios que, pues creo que está chido que sean espacios de esparcimiento, pero qué rico que también sean de crecimiento personal, ¿no? Qué rico que también sean para reeducarnos, qué rico que también sean para reaprender. Hoy vamos a tener el tema que, que tanto nos han pedido. Tiene una dedicatoria muy especial, así que tú que nos estás escuchando, probablemente fuiste tú quien dijo, necesito hablar de este tema, necesito que lo toquen, necesito ver qué hacer con esto. La crisis. Con ustedes, la señora crisis. ¿Qué pasa con esto de la crisis? De repente hubo un momento donde empezamos a hablar todo sobre crisis. Es que tengo un momento de crisis, estoy pasando por una crisis, estoy en crisis. ¿Y qué es esto de la crisis? ¿Cómo se tiene que llevar? No lo sé, habrá algunas recomendaciones para que sea pues mucho más, no sé, tal vez no tan trágica, ¿no? Hay diferentes tipos de crisis, cuáles son, qué tengo que hacer, cómo puedo ayudarme, que eso es importante. Eso y más es lo que vamos a estar desarrollando hoy en este espacio. Alan, crisis. Cuando pensamos en crisis, ¿qué? ¿Qué se viene a la mente? A mí, crisis de la edad. Es la primera. ¿Cuál es la tuya? Yo creo que mi crisis es por el tiempo. A veces siento que ¿Sí? el tiempo no me alcanza y eso me hace entrar en unos momentos en los que parece que ni yo me aguanto. Y realmente es complicado, realmente el tener una crisis, porque ¿quién no ha pasado por una crisis? Todos en algún momento hemos tenido una crisis y nuestras crisis pueden responder a diferentes factores. No todos entramos en crisis por la misma situación. Pero justamente Basti acaba de comentar algo importantísimo. ¿Qué hacer con la crisis? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a sobrellevar? Porque muchas veces he escuchado el comentario de, bueno, esto hay que hacerlo más duradero, más llevadero, más funcional. Y entonces aprendemos a cargar nuestras crisis, aprendemos a vivir con ellas y a veces podemos estar en crisis constante. Pero bueno, nosotros seguimos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, hasta que en algún momento o la mente o el cuerpo nos dicen, no, párale, porque no podemos funcionar así. Y muchas veces eso pasa. Tenemos problemáticas, tenemos crisis y entonces, así como cuando vamos limpiando la casa y vamos encontrando ropa sucia, nos la vamos aventando encima. Y eso, híjole, a la larga nos va a terminar pesando. Eso es algo que de repente no tenemos como pues muy bien establecido. Nadie nos ha dicho que no todo el tiempo podemos estar en crisis. Sí. ¿Y sabes qué sí nos han repetido en constantes ocasiones? Que la crisis es mala. Ay, no, no entres en crisis. No, 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 no. Frénate. O sea, yo tengo un dilema en muchas cosas y digo, pues, vaya, vaya. Mis ejemplos a veces no son muy ortodoxos, pero creo que estar en crisis es como ir conduciendo y tener un accidente.
Si tú conduces y tienes un accidente, alguien te golpea, ¿no? Y metes el freno de mano, las cosas pueden salir todavía peor, porque estás forzando a la maquinaria a no poder responder ni siquiera en favor de ti. Entonces, para empezar, si tú ahorita estás pasando en un tiempo de crisis, crisis financiera, crisis emocional, crisis personal, crisis de la edad, crisis del tiempo, cualquier tipo de crisis, hasta en una crisis de aprendizaje o de identidad, yo te invito a que hoy abraces tu crisis. No solo la tengas, abrázala, escúchala, identifica por qué me estoy sintiendo de esta forma, por qué esto que está sucediendo me está lastimando, por qué me incomoda, por qué me hace guardar silencio o me hace querer gritar, porque así tan extremista es la crisis, o te puede llevar a un lugar extremadamente odioso, como te puede llevar a reencontrarte contigo mismo. Y creo que esa debe de ser una de las grandes finalidades de las crisis, poder aprender a crecer y a poder expresarnos a través de ellas y no encima de ellas, como esta ropa sucia. Tienes razón, Alan. Por lo regular, cuando empezamos a experimentar un tiempo de crisis, no es por una cosa, es porque ya tenemos tantas encima que no supimos qué hacer con ellas y se nos vinieron. Ya le echamos tanta carga a la maleta que no sabemos cómo regalarle a alguien más algo que tal vez ni siquiera es nuestro. Hay muchas crisis que se pueden evitar, hay otras que no tanto, porque no hay que olvidar que también hay circunstancias que son excepcionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que también si tenemos pánico, miedo, ¿no? Eh, es otro tipo de crisis la que viene causando, pero sí tenemos que aprender que la crisis es un factor que, por supuesto, que podemos tener en control, y eso no quiere decir que va a tenerte controlado a ti, ¿no? O controlada. Porque luego decimos, es que estoy en crisis, no quiero hacer nada, no voy a hacer nada, bla, 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 bla. Y empieza así la carga mental de, oh, bueno, sí, mejor hago esto, porque si no hago nada me siento de esta forma. Y sí, sí, oh, espera, calma tu tren. La misma crisis te va a decir hacia dónde tienes que ir. Escucha. Y si lo que la crisis te está indicando, oye, a lo mejor y necesito descansar, necesito hacerme bolita, porque a veces es necesario, ¿no? Decir, oye, ¿por qué será que nos encanta que en momentos de crisis como a Dui nos encanta hacernos bolita, ¿no? Estar en posición fetal. ¿Por qué? Porque por supuesto que tenemos esa regresión en ese momento de seguridad y de calma como la que teníamos en el vientre. Por eso es que tenemos una tendencia a hacernos bolita, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la forma más pura que el cuerpo tiene para recordar un estado de calma. Y eso es algo que muchas veces no sabemos. Y tal vez te está pidiendo, si hazte bolita y tápate, escucha música, come algo rico, ¿qué tanto te permite hacer la crisis? Alan, ¿en algún momento has experimentado una crisis que te ha dejado sin ganas de actuar? He tenido inclusive de esas crisis que te termina brincando un ojo. Y Clásica. justamente, ¿no? A veces no sabes ni siquiera qué hacer, qué hago. Se está presentando una crisis y ¿qué hago? ¿Cómo respondo? ¿Cuál es la manera más efectiva de afrontarlo? Porque como bien lo dices, a veces podemos pasar encima y a lo mejor sobrellevarlo, a lo mejor tener como una idea inclusive evitativa. Pero este tipo de situaciones, pues no todo el tiempo van a estar alejados de nosotros. Realmente creo que eso también debemos de tomarlo en cuenta. Nadie está exento de vivir una crisis, un momento de crisis. Realmente no sabemos inclusive qué es lo que pueda detonarlo. Por aquí tenemos un pequeño párrafo que nos dice, la crisis no es mala. Y es que justamente desde que pensamos en crisis, en tener una crisis, decimos, híjole, estoy mal. O está mal porque está teniendo una crisis, está entrando en un estado de crisis. Y nos dicen que la crisis no es mala, es un fenómeno dentro de un conflicto
que se vuelve un conflicto propio, que tiene la necesidad de utilizar nuestros recursos para llegar a una solución. Y eso muchas veces no estamos preparados, no estamos conectados con nosotros, con nuestras herramientas y aprendizajes para poder afrontarlo. Al consultorio, pues han llegado muchos pacientes justamente en modelos de crisis, pero aquellos que llaman más mi atención justamente son los adolescentes. Creo que como adolescentes, desde el hecho de estar en un proceso de crecimiento, de adaptación, de desarrollo, las crisis suelen dejarlos más vulnerables. Y en alguna ocasión hablaba yo con un chico que me decía, entro en una crisis a tal grado que empiezo a hiperventilarme, que mi cuerpo no reacciona. Y entonces eso es un conflicto, porque si voy a media calle, voy camino a mi casa, voy camino a la escuela, y esto me empieza a suceder, en algún momento somos vulnerables. Y él decía, puedo en ese momento estar tan concentrado en lo que me está pasando a mí que dejo de notar o dejo de evidenciar lo que hay a mi alrededor. ¿En qué momento las crisis se volvieron más fuertes? Hemos crecido en esta idea en donde de repente los abuelos, los papás, los tíos nos dicen, es que ¿por qué lloras por eso? ¿O cómo es que puede ponerte esta situación de esa manera? Pues sí, realmente hoy las crisis han cambiado. Hoy los factores de aceptación, los factores de cambio, los factores de congruencia, pues tal vez no son los mismos que hace 20, 30, 40 o 50 años. Hoy las crisis se tienen que tomar en serio. Hoy una crisis tiene que ser atendida. Hoy el saber que hay expertos en salud mental que pues de cierta manera llevan a flote este tema que ha estado ahí por muchos años, ¿eh? Esto no hay que perderlo de vista. Pero ¿cómo vas a salir a decir que tienes una crisis? ¿Cómo vas a aceptar que tienes una crisis? Entonces, creo que eso también es muy importante que empecemos a checarlo. Basti, en algún momento o dentro de alguna crisis, ¿cuáles han sido las herramientas que más te han funcionado? Pues primordialmente no negar que estoy en crisis. Ok, O sea, saber, estoy identificando que no solo estoy nerviosa, es que estoy en crisis. Y una vez que he podido comprender que las crisis, pues tal cual, son esta parte en donde mis recursos ya no pueden solucionar las acciones mías o de alguien más, ya me da una sensación un poco de calma y de entendimiento, incluso de empatía conmigo misma para decir, esto ya es una crisis, porque mis recursos no me dan para solucionar esto. Y no tiene que ver muchas veces, por ejemplo, creo que las crisis más fuertes entre las emocionales, por supuesto, también son las financieras. Cualquier tipo de recurso que de pronto ya no te da, por supuesto que empiezas a entrar en un estado de nerviosismo, de ansiedad, de miedo, de frustración, y es como irte resbalando en un tobogán que no tiene fin y que no sabes a dónde te va a llevar. Pero tienes de dos, o vas negando que esto está sucediendo, o aprendes a decir, ¿sabes qué? Estoy en crisis, estoy en un momento crítico de mi vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor y esta crisis circunstancial me está llevando a no saber qué hacer, ¿no? Por ejemplo, dentro de estas crisis circunstanciales, pues son las que no planeas, obviamente, ¿no? Son las que son extraordinarias y pues son relacionadas con incluso con la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay temblores, ¿no? Ya tenemos acá, o sismos, tenemos acá en la Ciudad de México ya una situación muy vulnerable emocional y psicológicamente frente a los sismos y entras en un estado de crisis la mayoría de las veces, pero regularmente esta crisis te permite avanzar. Es decir, sabes que si empieza el movimiento de la tierra tienes que refugiarte, tienes que hacer algo. No sé, mi abuelita.
Abuelita, saludos porque siempre me escuchas. Mi abuelita agarra su monedero, agarra el teléfono y vámonos. O sea, nos paramos en el marco de la puerta. O sea, cada quien sabe qué hacer en qué tipo de crisis, ¿no? O al menos en este estilo ya tenemos un control. Pero ¿qué pasa también cuando hay crisis de la misma calaña, ¿no? De la misma crisis circunstancial, de la misma naturaleza, pero aquí de la naturaleza del ser humano, como la muerte. Creo que ahí entran otros tantos procesos psicológicos, porque es hablar de pérdidas, es hablar de duelo, es hablar del autoconcepto, es hablar de muchos temas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una de estas crisis entra a tu vida y no le das esa oportunidad de desarrollarse, de permitir enseñarte y de poder continuar? Ojo, si tú no le prestas atención a la crisis, no se va a ir, va a continuar y va a crecer. Y posteriormente ya no lo vas a poder hacer sola ni solo. Vas a requerir de ayuda de alguien más. Eso no está mal. Qué bueno que puedas pedir ayuda, pero siempre recuerda que tienes que establecerte como prioridad. Y esto tiene que ver con la cultura del cuidado. Qué tanto te escuchas, qué tanto te conoces, qué tanto te prohíbes, qué tanto te das, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que te das después de que un ser querido fallece? ¿Te permites llorar? ¿Te permites abrazarte? ¿O dices, no, 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 esto es lo que no hubiera querido, por favor, voy a honrar su vida, voy a honrar su existencia, voy a continuar, le voy a dar? Y entonces entras en un estado de negación fatídico. ¿Por qué no mejor abrazas tu pérdida? ¿Por qué no mejor dices, sí, esto puede traer una crisis emocional a mi vida? Y empiezas a sobrellevar, lejos de negar. ¿Qué pasa, Alan, con el otro estilo de crisis, que son las crisis normativas? ¿Cómo sientes que es mejor llevarlas? Dijiste hace rato algo muy importante con los adolescentes, que justamente están en esas etapas de crisis recurrentes. Pero ¿qué pasa, Alan? ¿Solamente de adolescentes tenemos este tipo de crisis normativas? Pues no, no, realmente la importancia de saber y aprender a identificarlas. Y a veces las vemos y también se nos hacen tan normales, a veces son cotidianas, ¿no? E inclusive podemos no prestarles la atención necesaria. Y vamos tal vez a uno de los primeros ejemplos o momentos de crisis que se da en los niños, cuando un niño no obtiene lo que quiere, cuando un niño no se le compra un juguete, no se le compra un dulce, no se le lleva de paseo y finalmente son situaciones que ya empiezan a desencadenar estas crisis, estos momentos que a lo mejor en el niño no tenía nada que ver, pero su mamá, su papá decidieron que no se lo iban a comprar. ¿Cómo las vamos a atender en ese momento? ¿Qué va a pasar con esas pequeñas crisis que son parte natural, que finalmente están ahí? ¿Qué tan buena contención tengan va a depender justamente de cómo vamos a ir normando estas situaciones? ¿Qué pasa cuando de repente decimos, el niño no aprendió y ahora que tenemos un adolescente al que se le niegan cosas, tal vez su crisis ya no se queda solamente en el llanto, tal vez ya pasa a esta parte agresiva? ¿Qué pasa con ese desarrollo justamente que se va dando desde la infancia hasta la adolescencia? Imagínense una persona adulta, un trabajador, un empleado, que justamente no tenga el control sobre estas crisis, que cuando algo no sale o no se hace como él pensaba o como ella pensaba, pues entra en este momento en el que no se siente a gusto, en este momento en el que hay un conflicto, en este momento en el que no sabe cómo actuar. Ya dejemos de lado la resolución, no sabe cómo actuar. Siguen siendo crisis que finalmente están ahí y que han estado ahí tal vez toda la vida, pero nadie nos enseñó a manejarlas, nadie nos enseñó a darles la vuelta, nadie nos enseñó a sentarnos un momento y decir, obsérvate. Hoy trabajo yo mucho con los niños en el consultorio, esta parte de observa cómo tu cuerpo empieza a mostrar que estás molesto,
que lo que se está generando en ti a raíz de no haber conseguido algo, pues no es lo correcto. Y realmente la pregunta es, ¿a cuántos de nosotros nos enseñaron a hacer esto? Hoy hay monstruos de emociones, hoy hay cuentos sobre las emociones, hoy se trabaja en las emociones a nivel escolar, pero ¿cuántos no crecieron con esta idea de decir, tú eres niño, no puedes llorar? Y entonces entrar en un momento de crisis sin poder expresarte, sin poder llorarlo, sin poder tener como esta facilidad de sacarlo, pues se vuelve un conflicto. Demasiadas veces se volvió un conflicto. Y vámonos también a esta parte en donde una mujer pues no puede quejarse, no puede venir a llorar porque finalmente es fuerte, son amas de casa, son las que están al pendiente de los hijos y del esposo. Y entonces, ¿cómo muchas veces se van a derrumbar? Y esto viene desde la propia conciencia, ¿eh? Las mujeres son más resistentes a las crisis, pueden actuar mejor ante una crisis. Un hombre es más fácil que pierda el piso, es más fácil que no entienda qué hacer y que requiera más ayuda. Una mujer puede buscar esta manera de decir qué puedo hacer, cómo le vamos a hacer. No siempre, pero tienden a tener esta facilidad. Entonces creo que es importante que empecemos a darnos cuenta de cuál es o cuáles son aquellas situaciones que nos llevan a crisis. ¿Ustedes recuerdan la última vez que tuvieron una crisis? ¿Qué hicieron en ese momento? ¿Cómo la solucionaron? O más importante, al día de hoy, ¿está solucionada? ¿O solamente pasaron por encima de ella y la calmaron y bueno, vamos a continuar con la vida? Y ahorita lo que mencionas sí me impresiona mucho porque pues hay una situación que yo los veo como fantasmitas, ¿no? Que pues yo creo que nuestras antecesoras han sufrido, han vivido de cierta forma y por eso es que uno dice, pues cuida mucho tu linaje, respeta tu linaje, respeta de dónde vienes, porque todo el linaje es admirable. Qué bueno que ahorita podemos llorar, que podemos gritar, que podemos trabajar, que podemos hacer, porque antes, pues probablemente esto no estaba tan permitido y dolía. Y el dolor seguía existiendo. Yo creo que desde antes ya dolía, pero no podemos hablarlo. Y ahorita que se puede hablar es importante, ¿no? Y justo, pues retomando este punto de las crisis normativas, van muy de la mano hacia estos cambios en el desarrollo que vamos a estar teniendo. Es decir, de la niñez a la infancia, ¿cuántos cambios y pérdidas no tenemos? De la infancia a la adolescencia, ¿cuántas pérdidas y ganancias no tenemos? Y ahora imagínense, de la adolescencia a ser jóvenes, y de ser jóvenes a ser adultos y de ser adultos jóvenes, ¿no? Y de ser adultos jóvenes, vámonos a ser adulto adulto, ¿no? Y por lo tanto llegamos al adulto mayor. ¿Cuántas pérdidas no tuviste en todos esos procesos? Justo a esto se refiere esta clase de crisis normativa, son esos hubiera. Por eso tenemos muchas regresiones y hay un chiste casual que dice es que estás teniendo la crisis de los 40, ¿no? Porque justo si da un periodo de crisis en donde la pérdida es más evidente. Perdimos el cabello, perdimos tal vez a la esposa, tal vez perdimos un hijo, tal vez perdimos, y haces un recuento de pérdidas. ¿Por qué? Porque así está en la estructura del ser humano. Mirar hacia atrás y reaprender. Pero tienes de dos, o lo reaprendes y ahora aplicas mejor las circunstancias, o te quedas con eso hubiera y en esas crisis normativas. ¿No? No hay que olvidar también, Alan, que estos cambios en la estabilidad pueden ser emocional, que creo que son, pues sí, de los más fuertes. También nos van a tener a expensas de tener consecuencias que pueden agraviar tres áreas fundamentales del ser humano: el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional. En el desarrollo físico, recuerden que ya Alan dijo hace rato un chistazo, ¿no? Dijo, no hay mejor ejemplo para decir este rubro que decir la queso, ¿no? La que sobrepiensa, porque realmente es eso. Empezamos a somatizar, empezamos a sobrepensar, ya no nos podemos desarrollar
habitualmente, no tenemos la misma sensopercepción. ¿Por qué? Porque en la crisis se ciegan muchos puntos de nuestro desarrollo, incluido también el desarrollo cognitivo, ¿no? Estas habilidades mentales, la memoria, la atención, el pensamiento, se ve mermado. Y luego decimos, oye, te dejé hacer esto en el trabajo, o oye, tenías que cumplir con este compromiso con tu familia, oye, tenías que hacer esto contigo mismo, ¿no? O contigo misma. ¿Y qué dices? Se me olvidó. ¿En serio? ¿Era para hoy? Entonces todas estas capacidades y habilidades empiezan a ver un poco nubladas o incluso destruidas por los lapsos de crisis. Posterior sigue ese desarrollo emocional, ¿no? Que es uno de los más arrasadores, perdón, porque viene con la personalidad y las relaciones psicosociales. Ya cuando esta crisis está lastimando tu personalidad o está alterando esa percepción en tus relaciones psicosociales, oye, estamos en el último punto de alerta. Ya te habló el cuerpo, ¿sí? Ya te habló la cognición y ahora te está hablando la generalidad de las personas que te rodean. Y es ahí en ese ejemplo donde te dicen, oye, ya te ves bien cansado. Oye, Alan, parece que estás más gruñón. Oye, se ve que no has dormido. Oye, y empiezan estas situaciones, ¿no? Entonces, ante la crisis, lo primero que debes de hacer es reconocer que estás en crisis. Vamos a intentarlo. Si sientes que es tal cual un cuadro de crisis que ya viene como con ansiedad y todo esto, bríndale más información a tu cerebro en el momento. Recuerda que eres un todo. Levántate, oxigénate, toma un poco de agua, haz respiraciones, ¿sí? Yo lo que recomiendo muchísimo, 100% comprobado, no es quítate los zapatos, ¿no? Y empieza a tocar el piso, empieza a tocar con tus manos, dale información al cerebro que sea tangible para que el cerebro deje de estar en un estado de crisis en ese momento. Bríndate oportunidades de conocimiento y, ¿por qué no? Relájate. La intención es que tengas una vida más plena. Y creo que el recurso, la habilidad, la herramienta que el día de hoy podríamos dejarles a ustedes es justamente aprender a escucharnos, poner atención a lo que nos pasa. Necesitamos aprender a identificar aquello que nos altera, necesitamos aprender a identificar aquello que nos sobrepasa. Es importante, eso no nos hace débiles, no nos hace tal vez inclusive perdedores, ¿no? Muchas veces tenemos esta idea de que pues no podemos afrontar, no tenemos la capacidad. Sí la tenemos, solamente necesitamos empezar a actuar de manera correcta. Necesitamos aprender a darnos ese valor y aprender a darnos esa necesidad. A veces solo necesitamos eso, el prestarnos atención y saber escucharnos. Nos agradó mucho tu presencia el día de hoy. Esperamos que esto haya sido una gran herramienta para tu vida y la puedas aplicar. Recuerda que aquí estamos para aprender contigo. Te mandamos un abrazo, un beso y espero que nos sigas ya en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como rec.psicopedagogía. Nos vemos pronto. Hasta luego.